La tenemos a la edil rosarina, a Renata Guilotti. Buenas tardes, Renata, ¿estás en línea? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, Renata, un gusto tenerte nuevamente en el programa. Renata, contanos un poco, la otra vez había visto las declaraciones que hiciste hace 2 semanas atrás, que realmente me gustaron y fue lo que me motivó a ordenar la agenda y pedirte la entrevista, que fue este tema de que quien reciba una asignación tiene que acordar una contraprestación. Contame un poquito cómo lo encuadrarías o cómo lo pensaste esto. Mira, es un proyecto que presentamos en el Consejo Municipal de Rosario para que quienes cobren un plan social dentro del municipio, la mayoría de los planes sociales que se cobran provienen de la nación y de la provincia, por eso nosotros lo que ponemos en el proyecto es la posibilidad de que el municipio haga un convenio con el gobierno nacional y con la provincia para que todo aquel que cobre un plan de un beneficio del Estado realice alguna contraprestación y en ese marco el municipio se compromete a poder coordinar estas tareas y también a prestar capacitaciones a las personas que lo necesiten en la tarea que se le pueda asignar. Ese es el espíritu. Nosotros lo llamamos programa de regreso a la vuelta del trabajo, del mérito y del esfuerzo, y tiene que ver con esto, el espíritu de empezar a construir desde la ciudad de Rosario una posibilidad de camino hacia el regreso al mérito y al trabajo y sentir que cada uno lo que nos lo ganamos con el esfuerzo de lo que ponemos. Que realmente eso es una de las cosas que más fastidio produce en este momento y a medida que transcurrimos en esta pandemia, que el fastidio que produce en el trabajador, en el ciudadano de a pie, en este que realmente no está subsidiado, en este que estamos saliendo todos a ver cómo sostener lo que tenemos, cómo podemos mantener abierto, cómo podemos comercializar y sostener esto, y entonces realmente ver este tema de las asignaciones y de todas estas cosas realmente molestan mucho. Y creo que es una de las partes más grandes que tiene el enojo en la sociedad hoy, ¿no? Sí, me parece que ese es el gran desafío que vamos a tener en la reconstrucción de la Argentina que se viene, ¿no? Tiene que ver con una cuestión cultural y vamos a Sí. tener que trabajar mucho de pasar esto de la cultura de los planes, de los beneficios sociales, a Ujú. entender que los verdaderos países y quienes han podido salir de crisis tan tremendas como las que estamos viviendo hoy en Argentina, tienen solamente posibilidad de una salida cuando volvamos a la cultura del esfuerzo, del trabajo, y cuando entendamos que el Estado tiene que ser eh, el organismo que nos dé un marco de juego para que las personas podamos salir a ganarnos el mango todos los días, a quienes quieran invertir puedan invertir, a que haya competitividad, a que el Estado no sea el gran empleador de la mayoría de los habitantes de un país. Y para eso necesitamos reconstruir una cultura que la Argentina era básico esto que estábamos hablando, cuando hablamos, me parece que la gran deuda de la democracia esta parte ha tenido que ver con esto de cómo año tras año, en vez de profundizarse en la creación de empleo, se ha profundizado en cómo otorgamos mayor número de planes sociales y que eso no ha logrado solucionar ningún problema estructural del país. De hecho, el otro día en la entrevista que teníamos con Federico Angelini, que estuvimos el viernes por la mañana charlando, estábamos hablando en un momento de la conversación este tema de que el incremento de los puestos de trabajo tenía que ver con el Estado y no con el sector privado. Uh -huh. Que era realmente Claramente. que esto era lo que indignaba en realidad, que en el Estado estaba, el aumento de esto estaba en el Estado. A ver, Vos fijate, el Estado se convirtió en el principal empleador se, de la República Argentina, cuando en realidad, por lo menos a quienes entendemos al Estado como un organismo que tiene que marcar las reglas del juego para que los privados tengan la capacidad de generar riqueza, de trabajar de generar empleo, de generar condiciones para que la gente viva mejor, los países que son exitosos y que han podido salir mucho más rápido de un proceso como el que estamos viviendo nosotros también en Argentina, porque la cuestión de la pandemia sí. es un problema global a nivel mundial, han salido mucho más rápido o han logrado empezar a salir
a raíz del empleo privado, a raíz de las personas que deciden quedarse en su país a invertir, y también el que genera condiciones para que se generen las inversiones y así poder generar mayor empleo. Y ese es a lo que tenemos que apuntar. Sí. Entonces, para eso necesitamos generar política pública que vaya en ese sentido y no que vaya en el sentido de cómo aumentamos más planes sociales o cómo aumentamos a que el Estado sea el principal empleador de la mayoría de los argentinos. Fíjate que hoy 7,5 millones de personas sostienen con lo que pagan de impuestos y con su actividad laboral a 20 millones de personas que reciben subsidios o algún plan social de alguna naturaleza. ¿Ese es el porcentaje, 7,5 millones contra 20? Y entre 7,5 millones y 7,800,000 son las personas que sostienen el Estado. Sostienen el Estado porque son las personas que aportan. Sí, sí. La verdad que estamos en un momento absolutamente complicado y esto se ha agravado en los últimos años. No es que hemos encontrado alguna salida. Y en este tema de por ahí estos frenos que nos producen hoy, cuando yo lo escuchaba al intendente y lo escuché al gobernador y a algunos ministros hablar de las medidas que estaban tomando de restricción, realmente frente a todo esto, ¿cómo crees vos que podemos acompañar? Nosotros desde los medios y ustedes los concejales desde ahí. A ver, ¿qué es lo que se te ocurre que podemos hacer en realidad con respecto a esto? Porque la verdad que... sí, te escucho. Mira, nosotros, por supuesto que entendemos que hay un contexto muy complicado sanitario, pero también hay que contar, nosotros como responsables políticos y dirigentes políticos de la primera ciudad de la provincia de Santa Fe, es que el diagnóstico también hay que hacerlo correctamente. Nosotros estamos en el momento sanitario que estamos básicamente por dos razones fundamentales. Una, porque la corrupción hizo que en vez de otorgársele las vacunas a las personas que se las tenían que otorgar, se las robaron. Primero, las que había. Y segundo, porque la decisión de este gobierno nacional de empezar a resolver el problema de la pandemia tenía que ver con la compra de vacunas y de hacer las cosas como corresponden. Lo único que hicieron fue seguir generando un mecanismo para seguir robándose el Estado y para seguir haciendo negocios con determinados países como son Rusia y China, en vez de haber podido adquirir la vacuna de Pfizer, como viene sucediendo en otros lugares del mundo, y donde teníamos estipulado 14 millones de dosis para la Argentina. Entonces hoy no estaríamos hablando de esto. Yo de hecho hoy a la mañana lo decía en la edición de Rosario, y también lo decíamos la semana pasada, que no estaba la decisión política de abordar esto y darle un corte definitivo, porque en realidad de esto, a ver, yo decía, la partida y los elementos que necesitamos para que el Estado coordine y la provisión de 20 millones, 30 millones, o lo que millones que sean necesarios de vacunas estaban, el dinero está y la disponibilidad está, y es la única decisión que se tenía que tomar. No existe la decisión política de hacer todo esto. Exacto. Hay una decisión que tiene que ver con la definición de la política. Sí, señor. Y si el Estado no es el que pone la plata, también está la posibilidad de abrir el juego a que los municipios, las provincias puedan adquirir las vacunas, e incluso la propia persona que puede pagarse la vacuna, yo no tengo ninguna duda que se la pagaría. Entonces, lo que falta es decisión política para poder ir en un camino de soluciones y en un camino de mucha más complejidad, que es la que estamos viviendo ahora, en donde mañana entramos en un proceso casi de fase 1 nuevamente, en donde los que no se fundieron se van a terminar de fundir con estas decisiones que están tomando tanto el gobernador como el intendente o los intendentes de la mayoría de las ciudades de Santa Fe, y también de la Argentina, porque tengo entendido, estuve leyendo hace un ratito, que aparentemente la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires también entraría en una especie de fase 1 de los fines de semana. Entonces, esto va a terminar complicando la economía del país y haciendo muy difícil que podamos salir de esta crisis tan profunda que estamos viviendo. Sí. Renata, ¿cómo te va? Marcos te habla. Hola, Marcos. ¿Cómo andás? ¿Crees que, independientemente del tema de la vacunación o no vacunación, el encierro mejoró en algo toda esta situación? O sea, cuando hablan en el partido, básicamente yo escucho a algunos referentes, bueno, uno ya no sabe tampoco cuáles son los referentes de Cambiemos, de Juntos por el Cambio, del PRO, lo que quedó, digamos, ¿no? Pero algunos referentes, obviamente, como léxico político, hablan del tema de defender la economía de las empresas, los que nos las pasamos muy mal y nos fundimos por esto.
Y ahora, bueno, veo sinceramente que se habla de fase 1, de retroceso, fase 2, no circulación vehicular. Ya se han escuchado las barbaridades más increíbles en este sentido. O sea, ¿crees que sinceramente el encierro, el barbijo, el confinamiento, el aislamiento o el término que querramos ponerle es la solución a esto? Y que también, te lo digo, ¿pensás que termina con la vacunación? ¿O hay alguien en la política que cree que esto tiene que ver algo más de lo que tiene que ver con la cuestión sanitaria? No, mirá, yo creo que no va a solucionar nada porque de hecho está el ejemplo de que no se solucionó nada. El año pasado vivimos un año de limitaciones, de restricciones, de cierres económicos, de cierres de escuelas, y sin embargo no se evitó que hoy tuviéramos arriba de 65.000 muertos. Entonces, me parece que el eje tiene que estar puesto en otro lugar, en entender que hay un contexto complicado, que tenemos que convivir con esta realidad que nos tocó, que es la de una pandemia y de un virus que ya hoy no podemos decir que es desconocido. Yo escuchaba esta mañana que decían en los medios que el presidente se estaba volviendo a juntar con especialistas y con infectólogos, y la verdad que hoy la cuestión no es encontrar decisiones o soluciones que tengan que ver con el conocimiento del virus, porque ya sabemos cómo opera. Lo que tenemos que hacer es convivir con esto y de tomar decisiones, quienes tenemos posibilidad de tomarlas, cada uno en su ámbito, quienes estén en lugares legislativos en su mirada legislativa y quienes tengan la posibilidad de decisión desde un ejecutivo, desde ese lugar, para mi modo de ver, entender que el problema más grave que está teniendo hoy la Argentina tiene que ver con la pobreza, con la desocupación y con lo que vamos a vivir de acá a los próximos meses cuando querramos poder empezar a salir de esta crisis. No se va a salir con más encierro. Que no solucionó nada y lo que tenemos que encontrar es la manera de volver a potenciar lo que perdimos el año pasado y encontrar una planificación de mediano y a largo plazo para poder acompañar la salida del sector privado, que va a ser el único que le va a dar la posibilidad de salida real a la Argentina. Si no, la verdad que estamos en el peor de los mundos. Esto es lo que un poco lo Escuchá, que... si esos 7 millones que mantienen a 20 no laburan, o sea, no hay Estado que funcione. O sea, si no hay Estado. Por eso, no hay Estado que funcione. Pero no se van a poder ni retroalimentar ellos, salvo que venga la plata de otro lugar. Exactamente. Es que no va a haber ninguna posibilidad de salida si nosotros seguimos entendiendo a la construcción del Estado como se viene manifestando en los últimos años, porque en algún punto esto va a estallar. Hoy hay algún contexto que todavía le está permitiendo al gobierno nacional, por el ingreso de divisas, por el valor de la soja, por el contexto macro, que también lo están en algún punto chocando, como por ejemplo la decisión de la restricción a la exportación de carne, que eso le genera ingreso de divisas hacia un sector y que se va a terminar de cerrar, la posibilidad de que ni siquiera ingresen los dólares con los cuales hoy se está financiando todo este déficit que se está generando. Entonces, en el momento que esto se siga rompiendo aún más, cuanto más empresas decidan irse del país, cuanto menos gente decida quedarse acá, cuando empiece a generarse desde la propia ciudadanía una rebelión fiscal, no va a haber nada que sostener. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que evitar y tenemos que trabajar en un proyecto mucho más amplio que en mi caso como referente del PRO, esto que vos decías en un principio, bueno, sí, quiénes eran los representantes o las personas vinculadas a una estructura de un frente político, me parece que ahí tenemos que trabajar fuerte los dirigentes políticos de entender hacia qué futuro vamos, y que tiene que ver con una cuestión electoral que se empieza a dar en el 2021 y que va a ser la bisagra al 2023. ¿Crees que el 2023, perdón Mariano, ibas a decir algo, yo te pisé antes? No, está bien. ¿Crees que el 2023 va a venir con alguna cuestión renovada? El PRO, Cambiemos, Juntos por el Cambio, a nivel nacional. ¿Sigue siendo Macri el referente del movimiento? ¿Cómo está el tema interno entre ustedes? Mira, Macri, por supuesto, es la persona que es un referente político para nosotros. Hablo desde el PRO, yo soy integrante del PRO. Pero la verdad que entiendo que como referente político es una persona que va a acompañar el resurgir de nuevos líderes y nuevos dirigentes. Pero también esos dirigentes tendrán la posibilidad de abrir el espacio, al que yo entiendo que hay que abrir, hacia un espacio de centro liberal y de derecha. Si ese no es el camino que el PRO, Juntos por el Cambio o el Frente que
que se pueda generar no encuentra ahí las coincidencias, me parece que estamos en un momento muy complejo y que todo lo que tengamos que ir poniendo sobre la mesa para poder disputarle el verdadero poder al verdadero enemigo, que es el kirchnerismo, que ha llevado a la Argentina a un populismo impensado, haga que este país tenga la posibilidad de un futuro. Si eso no ocurre, la verdad que va a ser muy difícil y a lo mejor se da en el surgimiento de figuras por afuera de los espacios tradicionales que puedan empezar a generar este tipo de liderazgo, que también yo lo veo viable, más allá de los espacios políticos. Me parece que ahora es un momento de poner sobre la mesa ideas y soluciones a los problemas que ha tenido la Argentina desde siempre, pero que yo entiendo aún más a la vuelta de la democracia esta parte, que no solamente no ha encontrado solución, sino que cada decisión que se han tomado ha ido el camino de mayor populismo y no la posibilidad de una salida económica y de acompañamiento a los sectores productivos y privados, que desde mi manera de ver la política es ahí en donde se va a encontrar verdaderas soluciones. Renata, lo voy a decir yo, no lo dijiste vos, pero ella está reconociendo que hay un sector del PRO, de Cambiemos, que ha sido funcional al kirchnerismo. Si ella no se ve identificada con que el movimiento no va a ir a esa tendencia nuevamente y seguir haciendo el juego de la dicotomía, me parece que está hablando de una posibilidad de algo nuevo. A mí lo que me gusta yo quiero rescatar... ¿Fue bien? Oíste que yo digo las cosas que nadie dice. Fue más o menos lo que estábamos charlando con Federico el otro día. Yo quiero rescatar algo que dijiste, Renata, y ya te vamos liberando, pues nos dijiste que tenés un compromiso ahora. Yo quiero rescatar este tema de que tenemos que aprender a convivir con este problema, con el virus, tenemos que aprender a convivir con esto, y que esto es una cuestión de educación. Y esto de que yo tengo que tomar conciencia de que esta enfermedad está, cuáles son los parámetros y qué son las cosas que yo tengo que hacer. Y creo que para cuidarme, y creo que tanto sería la respuesta de la pregunta, una parte de la respuesta de la pregunta que te hice, tanto ustedes desde el Poder Legislativo, desde el Estado, y nosotros desde el micrófono, y además como miembros de la sociedad, empezar a decirle a la gente que en realidad se cuide, se proteja, sepa qué hacer y siga trabajando. Sería básicamente así, este es el enfoque. Por supuesto, porque además me parece que nosotros, si no hacemos esto, vamos a contribuir a seguir generando una sociedad infantil. Digamos, cuando se nos pone el presidente casi en cadena nacional a decir que nos está cuidando como un papá, lo que está haciendo ahí es pararse desde un lugar de autoridad, entendiendo que somos un país de personas adultas que no tienen la posibilidad de saber cuidarse. Y eso es una construcción social también que se va dando. Seguro. ¿Desde qué lugar vamos construyendo la sociedad de la cual somos parte? Entonces, tiene que ver con la concepción que yo te decía del Estado. El Estado está para marcar las reglas del juego, para que, en mi mirada, por supuesto, desde que me metí en política, mi bandera básica de defensa tiene que ver con la libertad. Entonces, en ese parámetro de defensa de la libertad, es desde qué lugar, siendo parte de una sociedad, soy respetuosa de mi libertad y la libertad del otro, digamos. Esto, como abogada te digo, esta cuestión que siempre hemos dicho, bueno, mi derecho termina donde empieza el derecho del otro. Entonces, esto tiene que ver con aprender a convivir. Sí. Y en otro lugar está, bueno, cuáles herramientas tenemos desde el Estado para salir a marcar las sanciones a donde hay incumplimiento. Entonces, lo que a mí me parece es que se tomó mal la decisión de no ser fuerte en las decisiones de control, por un lado, ante quien de verdad ponía en riesgo cuestiones sanitarias, como las fiestas clandestinas, como en los lugares donde no se cuidaban el protocolo, y terminan por no pudiendo ejercer el control real, porque tienen un Estado gigante, pero un Estado absolutamente ineficiente, terminan tomando decisiones drásticas en donde perjudican a todas las personas que tienen que salir a laburar. Porque yo lo que me pregunto es, con este parate que van a hacer ahora de 10 días, en donde van a cortar la economía, porque por más que no lo digan, si a nadie le permiten trasladarse, si de todo tenés que justificar, si no tenés escuela, si no tenés la posibilidad de salir a vender lo que producís, ¿dónde se va a generar la cadena de comercialización? Aparte, entonces,
¿Con qué vamos a salir a afrontar ¿y quién todo en esto? ese marco va a salir a sostener a las personas que tienen que llevar el mango todos los días a su casa? Porque hace 1 año y medio que estamos en esta situación. Hay Sí, gente sí. que ya no tiene espalda. Sí, sí. Renata, de cara a las elecciones, yo sé que no les gusta mucho hablar de este tema porque, bueno, el momento. Muy temprano. Nos encontramos, sí. Muy temprano. Aparte porque es un tema sensible en este momento, pero de cara a las próximas elecciones, ¿hay algún reacomodamiento en Juntos por el Cambio? Mira, estamos trabajando, yo estoy trabajando en una propuesta para Rosario Ujú. y mi diálogo siempre está con los dirigentes de otros espacios que podamos confluir en puntos de acuerdo para poder encontrar una solución real a los problemas reales que entiendo que tiene, en mi caso, el rosarino, pero que son extendibles a los problemas que estamos teniendo en la Argentina. Parte del Y en ese socialismo. marco yo espero que podamos ser todos lo más inteligente posible para encontrar amplitud en los espacios políticos. Digo, primero Y consenso. hemos ¿No? trabajado en un fortalecimiento desde el PRO para poder fortalecer Juntos por el Cambio. Yo soy de las que creo que Juntos por el Cambio se tiene que ampliar, y que se tiene que ampliar ante los espacios liberales y de derecha. Bien. En ese camino estoy yo en la construcción. Liberal y pero de entiendo derecha. también que si no es por adentro de Juntos por el Cambio, puede ser por afuera con estos espacios y creando un espacio nuevo en donde la bandera de la libertad, del libre comercio, del respeto a las individualidades, de generar un Estado mucho más eficiente, de acompañar las economías, pueda ser posible y que ese es el camino para la salida de la Argentina. ¿Qué esperamos? ¿Dónde te vemos? ¿En la lista? ¿Al frente de listas? Perdón, ¿en las elecciones te vemos al frente de la lista? Yo estoy trabajando en el armado de mi propia lista, por supuesto con otros sectores, pero encabezando una lista para Rosario. Bárbaro. Renata, te agradezco el tiempo que nos diste. ¿Te quedó alguna pregunta, Marquitos? No, o sea, dijo liberales, o sea, nombró como grupo externo de los liberales. ¿El socialismo no, Renata? ¿Hay el sector del socialismo que puede sumarse a esta propuesta tuya? No, mira, creo que no hay punto en que nos podamos coincidir con el socialismo. Sí creo que hay dirigentes del socialismo muy valiosos, pero que deberán tomar la decisión esos dirigentes si quieren ser parte funcional al kirchnerismo que llevó a este país a la crisis más espantosa que ha tenido la Argentina en los últimos años, Sí. o entienden que podemos poner sobre la mesa estos factores comunes y la defensa de estos puntos básicos que tienen que ver, como te decía, con la libertad, con el libre comercio, con el respeto a las individualidades, con ir camino a un Estado eficiente, y dejar de entender que las políticas populistas son las que sostienen a un país. En ese marco, por supuesto, está abierto el diálogo con todos los sectores, pero yo la verdad que, al menos en las declaraciones que he escuchado de los dirigentes socialistas últimamente, no van en ese sentido y al contrario, piensan en mayores decisiones que amplíen mucho más el Estado ineficiente y no que vayamos a un Estado mucho más eficiente y productivo. Renata, te agradecemos que nos hayas destinado este tiempo. Esperamos poder seguir acompañándote y tenerte nuevamente en el piso y charlar con vos. Dale. No, gracias a ustedes. Te mando un beso grande. Igualmente para vos, Renata. Chau, chau.